policía le ladra a un árbol hasta que decidieron hacer un descubrimiento y lo que encontraron adentro no lo pudieron creer. Nunca había habido una presencia policial tan grande alrededor de una tranquila aldea rural de Centroamérica. Pero el ex perro policía Cena había sacudido las cosas enormemente cuando no dejaba de ladrarle a un árbol aparentemente aleatorio. Solo cuando su dueño logró abrirla se dio cuenta de lo que el perro había detectado adentro. Inmediatamente llamaron a la policía, que acudió con todos los agentes disponibles. El primer policía que llegó no podía creer lo que estaba presenciando. ¿Cómo pudo haber llegado esto a esconderse en un árbol? En el fondo, él y todos los demás en la policía sabían que algo iba a pasar. Simplemente nunca esperaron que fuera esto. En media hora habían al menos 20 policías acordonando la zona, listos para empezar a hacerle preguntas a todos los que vivían cerca. También llegaron 2 expertos. Estos eran forenses que investigaron lo que encontraron en el árbol. Estaban allí para obtener respuesta lo más rápido posible, seguramente mirando de una forma demasiado inquietante lo que estaban a punto de descubrir. Pero lo que más puso a todos nerviosos fue la ropa, más específicamente el uniforme. Pero ¿por qué el perro? Un perro que había trabajado en la policía le ladraba a un árbol, y se supone que su olfato estaba entrenado. Si los sentidos del can están profesionalmente bien entrenados, amaestrados para poder localizar todo lo que le pidan a este perro, desde rescatar personas hasta encontrar paquetes y rastrear estupefacientes. Era lo que estaba descubriendo este perro policía en el interior. ¿Y por qué tuvo una reacción tan grande? John era el dueño de Cena, una perrita que ladraba a lo lejos. La perdió por un segundo cuando ella inesperadamente se escapó durante su paseo por el bosque. Lo había tomado completamente desprevenido, ya que ella no había hecho nada parecido desde que él la adoptó. Comenzó a correr por el bosque en dirección a los ladridos. De repente empezó a tener un poco de miedo. Cena era un ex perro policía, y si hubiera encontrado algo para lo que estaba entrenada, había muchas posibilidades de que esto no fuera bonito. Finalmente encontró a Cena en las afueras del bosque. John estaba conteniendo la respiración, pero rápidamente se calmó cuando vio lo que estaba haciendo Cena. Esta conducta tranquila se desvanecería rápidamente cuando John comenzó a descubrir más sobre lo que realmente estaba ocurriendo aquí. Cena estaba mortalmente quieta, mirando directamente hacia un árbol de aspecto extraño que estaba un poco alejado del bosque. Ya le seguía ladrando y por un segundo John quedó atónito. ¿Podría haber estado persiguiendo a algún animal? Pero eso estaría muy fuera de lugar para una perra entrenada. Ella era una ex perra policía. Todos los perros debería poder evitar distraerse o obsesionarse tanto con algunos animales al azar. Tenía que haber algo más sucediendo. John nunca la había visto tan llena de energía y espíritu. ¿Pero qué era? Luego, después de inspeccionar el árbol, John no pudo encontrar nada malo en él. Lo único que le llamó la atención fue que el árbol parecía estar muerto, ya que ya no crecía nada en él. Pero esto no le generó ninguna preocupación directa. Tal vez debería haberlo hecho porque le llamó la atención algún olor que irradiaba el árbol. Una parte de él quería simplemente agarrar la cuerda de su perrita otra vez y arrastrar la casa, pero tenía que admitir que se había despertado una curiosidad extraña, un presentimiento de que algo no marchaba del todo bien para que una perra altamente entrenada estuviera ladrándole a un árbol. Este árbol era viejo y apenas le quedaban hojas, por lo que pudo ver que no había nada allí arriba. Cena reconoció algo. Tenía que haber algo dentro. Inspeccionó el árbol y descubrió que la corteza era relativamente delgada. Empezaron a palpar un poco el árbol, pero sonaba hueco. ¿Podría Cena realmente estar tramando algo? John sabía que no podía subir al árbol con sus propias manos, pero fue cuando entonces vio una pequeña casa a lo lejos. John ató a su perro a un árbol cercano y rápidamente corrió hacia la casa. Explicó al vecino lo que estaba ocurriendo y le pidió prestada un hacha. Cuando John se dirigió al árbol con el hacha, la perrita todavía estaba allí, ladrándole al árbol de manera frenética y enfurecida. Este perro no tenía tregua con ese árbol. John comenzó a cortar la corteza. Después de algunos grandes movimientos, ya sentía como si estuviera atravesando la capa de corteza, y con algunos golpes bien colocados logró superarlo. Pero para su gran sorpresa sintió que su hacha aterrizaba en algo blando dentro del árbol. Inseguro y algo nervioso por lo que acababa de golpear con el hacha, John procedió con mucha más precaución. Colocó el hacha en el agujero que acababa de hacer y empezó a hacerlo más grande, hasta que con uno de los tirones, una parte muy grande de la corteza cede, revelando lo que estaba escondido dentro del árbol. Cena comenzó a ladrar aún más fuerte ahora y John dejó caer el hacha por puro miedo. No podía creerlo. ¿Había estado hackeando esto? Necesitaba que viniera la policía ahora mismo. Debería investigarlo alguien que tuviera de verdad la ley y la capacidad de llamar forenses y mucha policía. Así que rápidamente John llamó inmediatamente a la policía. El oficial que recibió la llamada al principio no le creía a John cuando le contó lo que había encontrado. Como un experto
perro policía en un árbol extraño había sido abierto y encontrado algo tan raro dentro. No sonaba tan ridículo, pero sabría que necesitaba ir allá mismo para comprobarlo y saber si este hombre, quien realizó la llamada, estaba diciendo la verdad. Cuando comenzaron a llegar los refuerzos, pudieron alejar a la gente de la zona. El dueño de escena, John, estaba muy listo para regresar a casa después de esa loca e inesperada experiencia. Había respondido a todas las preguntas de la policía, todas estas las cuales habían hecho para él, pero él quería irse, pues el perro no estaba en absoluto dispuesto a marcharse. Ya no ladraba, pero aún no había quitado la vista del hallazgo que él había realizado, y esto, por supuesto, tenía bastante sentido. Senna era una experta policía y cuando normalmente habría hecho un hallazgo como este, tendría mucho más que hacer después. Pero Jerry sabía que ella solo escucharía a su ex compañero. Antes de John, la perrita había tenido otro propietario, el cual era un policía que había trabajado dentro de los oficiales. Era el dueño y el responsable de la perrita, y además era el responsable de amaestrar este cachorro para que hiciera sus mejores labores dentro de la policía, y habían pasado años juntos trabajando. Por lo cual John hizo de que viniera su anterior dueño para que se identificara con la perrita, supiera qué era lo que le estaba pasando. Y aunque el expropietario de esta perra era un hombre llamado Oliver y era un policía retirado, afortunadamente estuvo más feliz de venir y ayudar cuando se enteró de lo que estaba pasando. Senna comenzó a olfatear y luego rápidamente se alejó del árbol. Mientras todos los presentes observaban con ansia, Senna había encontrado un olor revelador. La búsqueda había terminado en un lugar donde la tierra tenía algunas marcas de neumáticos en el barro, algo de lo que otros agentes ya habían tomado nota. El perito forense finalmente logró sacar algunas conclusiones, una muy reconfortante pero a la vez preocupante. La primera era de que lo que habían sacado era un cadáver, pero este cadáver no era real, sino más bien era un cadáver hecho de plástico, como si fuera una decoración de Halloween. Pero este cadáver no había sido creado con la intención de asustar a las personas ni de confundirlas. Cuando empezaron a examinar que estos huesos hechos de plástico para crear la forma de la anatomía humana, terminaron con la conclusión de que estos no eran completamente huecos y había que examinar qué guardaban por dentro. Así que con la labor de varios y usando herramientas de los policías, se dieron cuenta de que este esqueleto había sido creado con la única función de guardar cosas dentro. Después de investigaciones, llamadas y también ver las cámaras de seguridad de la zona, se dieron cuenta de que había una patrulla de una banda que rondaba por la zona y estaba escondiendo estupefacientes en los árboles, también ayudándose con este esqueleto. Como era en un árbol marchitado y nadie nunca iba a levantar sospechas sobre este, e iban a colocarle el esqueleto de Halloween, se dieron cuenta de que era la trampa perfecta que necesitaban para esconder todo lo que ellos requerían, desde dinero lavado hasta estupefacientes y armas, las cuales guardaban dentro de este esqueleto, y para reforzar su seguridad lo hacían detrás del árbol. El cabo Mike, el cual había estado en las fuerzas especiales de los Estados Unidos durante unos 15 años y había sido un policía modelo hasta hace unos meses, hizo por muchos como un colega verdaderamente confiable e incluso un amigo. De un día para otro había abandonado repentinamente la policía, y no solo eso, sino que también era eliminado de los registros disponibles públicamente. Y es que se dieron cuenta de que este cabo era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Fue fotografiado por documentos confidenciales de la comisaría de que estaba relacionado con bandas, y como conocía todas las zonas, hizo unión con los capos para comenzar a esconder todo lo que necesitaban en puntos estratégicos donde no iban a llegar las personas. Además, este cabo era el responsable de eliminar ciertos policías que no le dejaban cumplir sus funciones en la calle de manera perfecta, ya que eran policías buenos que lo podían de alguna manera sabotear en sus cumplimientos. De alguna manera, cuando quisieron ir a apresarlo, el jefe de la policía les dijo que no lo hicieran. Al parecer, este jefe quería que el caso fuera manejado por un departamento de otra ciudad para evitar un conflicto de intereses. ¿Por qué no se les permitió utilizar este conocimiento? Estaban decididos a descubrir qué le pasó al cabo y por qué no querían que se siguiera investigando este crimen. Durante los siguientes días, Jerry recopiló toda la información relevante sobre el muñeco realista y la ropa del policía de Mike que habían encontrado. Encontraron huellas, rastros policiales y además este esqueleto que tenía rastros de estupefacientes dentro. Se recopiló toda la información relevante sobre el muñeco realista y la ropa del policía que habían encontrado, principalmente el ADN y las huellas dactilares, también las de otras personas que habían tocado este árbol, pero lamentablemente las huellas no estaban registradas en el sistema. La mayoría de las personas de la zona que fueron entrevistadas después del descubrimiento no tenían información relevante, excepto por supuesto John, el dueño de la perra, y otro hombre. El dueño de la casa donde John había ido a buscar el hacha para cortar el árbol era la única persona en el área que realmente tenía una vista del árbol desde su casa, y aunque no había visto a nadie manipular el árbol, sí se alertó de algo cuando
un día temprano en la mañana escuchó un automóvil pasar a toda velocidad por su casa. El coche venía en dirección al árbol. Al hombre le pareció extraño ya que no había forma de llegar hasta esa dirección. Era como el final de un camino y absolutamente ni siquiera senderistas se atrevían a pasar por ese bosque. Entonces, ¿por qué ese auto estaba allí a esas horas del día? El hombre no había podido ver la matrícula, pero sí reconoció qué tipo de coche era y además el color. Era un Dodge Hellcat rojo. No era un coche fácil de olvidar, no para el hombre ni tampoco para las personas que ya habían visto merodeando ese coche por la zona. Este era exactamente el auto con el que el cabo siempre iba a trabajar cuando era policía. Durante un tiempo la policía sintió que se había topado con un muro en la investigación. Emitieron una orden de registro para el auto de Mike con la esperanza de que esto pudiera llevarlos a alguna parte, pero no tenían grandes esperanzas. Pero se llevarían al final una gran sorpresa. Apenas una semana después de que se emitiera la orden de registro, Jerry recibió una llamada de un oficial con el que se hizo amigo en su ciudad. Había trabajado en la estación al mismo tiempo que Mike y reconoció por las pegatinas en el auto que en realidad era de Mike. Lo había visto entrando en un garaje. Llegó a la casa un par de horas después y quedó atónito por lo que vio a continuación. Esa no parecía la casa de un oficial que había sido despedido y sin trabajo por un tiempo. Esa casa parecía más bien una mansión, pues era enorme y se veía demasiado cara. Jerry, el policía que estaba a cargo de la investigación, recobró los nervios y tocó el timbre de la casa de Mike el cabo. Después de unos momentos, la puerta se abrió y Jerry reaccionó al hombre de inmediato. Era Mike, y este cabo despedido, en vez de verse como un hombre despedido sin trabajo, se veía genial, y para sorpresa de ellos, se notaba extasiado de ver a este policía. Apenas se conocían cuando eran oficiales. ¿Por qué este hombre iba a acudir a su casa y después de que ya no trabajaba en el mismo departamento, sin explicación aparente? Mike exclamó en voz alta apenas vio a la policía en su puerta diciendo lo siguiente: ¡Wow! Hasta que por fin alguien me encontró. ¿Qué te tomó tanto tiempo, amigo? Jerry, confundido, entró a la casa con Mike y luego comenzó a explicarle. Él vio las acusaciones que tenía en su contra, de supuestamente pertenecer y hacer parte a una banda delincuencial que se dedicaba al tráfico por la zona. Pero él decía que su verdadera razón de haber puesto ese esqueleto en el árbol no era realmente que él hiciera parte de una banda, sino más bien quería saber por qué lo habían despedido de la policía. Mike, mientras ordenaba sus documentos con pruebas, había encontrado algunos documentos ocultos con pruebas incriminatorias contra un millonario local, pero cuando el jefe lo sorprendió tomándole fotos, lo despidieron en el acto. Al parecer el cabo realmente había sido despedido luego de intentar arrestar a un narco que estaba lavando dinero con locales comerciales cerca de la zona comercial de esa ciudad, y que cuando su jefe lo descubrió decidió despedirlo. Entonces ahora el siguiente sospechoso pasó a ser el jefe del departamento de policía, el encargado de haber despedido a este cabo y el que en un principio no quería que se investigara nada acerca del esqueleto encontrado en la zona del árbol. El jefe, mientras tanto, estaba trabajando duro para mantener en secreto todo el contenido del documento que demostraba que Mike había sido despedido sin razón aparente y realmente solo por haber intentado acusar a un criminal de sus delitos. Al parecer, al dueño del departamento de policía le hicieron una oferta para comprarle el silencio, la cual entonces aceptó. Iba a mantener en oculto el secreto del millonario que estaba siendo acusado por lavado de dinero y microtráfico. Entonces, cuando el jefe de la policía encontró al cabo tomándole fotos a este local, finalmente lo despidió. A Jerry todo esto le pareció una historia tan extraña y no le agradaba mucho su jefe, por lo que le recobró completamente realidad a la historia que le estaba contando Mike. Pero también se le hacía extraño cómo Mike de la nada había sido despedido. Finalmente, cuando empezó a recolectar información sobre el jefe del departamento de policía, empezó a darse cuenta de que él en realidad era el que estaba detrás de todos los asuntos misteriosos en la zona, desde nexos con entidades vandálicas hasta con el despido de este hombre. El jefe del departamento en todo este tiempo había estado intentando ponerle trabas a cualquier investigación que le hicieran a Mike, porque sabía que él podía hablar y que se descubriera la verdad de todo lo que había en el fondo. Pues Mike, durante este tiempo que estuvo despedido, quiso hacer bien su trabajo y también se alió con personas que habían sido afectadas por este hombre dedicado a acciones vandálicas, gente demasiado poderosa y rica también, pero que no tenía el control y el poder en la calle, por lo cual empezó a trabajar de investigador privado y estaba reuniendo pruebas en contra de este criminal, y que también el jefe de la policía estaba teniendo nexos con este hombre y todas sus organizaciones y negocios. La perrita, por un lado, como habían descubierto en el departamento que era la culpable de haber empezado a desencadenar todo un misterio y una historia por detrás que incluía despidos, vándalos, lavado de dinero
dinero y unas cosas demasiado negras. La intentaron envenenar en distintas ocasiones cuando encontraron rastros de pan y salchichones envenenados con tóxicos y cianuro para que la perrita se los comiera cuando daba sus paseos rutinarios todos los días por el bosque. El jefe de policía fue descubierto enviando a hombres de su propio departamento a dejar estos pedazos de comida envenenados y que se muriera el perro. Pero había algo demasiado misterioso detrás de todo esto. ¿Con quién se había aliado este hombre para empezar una investigación en contra de los vándalos? Porque el jefe del departamento tenía tantos nexos directos con el cabo despedido y después de la nada se estaban peleando y acusándose falsamente uno al otro. Y fue cuando terminaron con la conclusión de que ambos, todo este tiempo y varias personas en el departamento de la policía, llevaban tiempo siendo corruptos y aliándose con bandas de microtráfico en la zona solo por dinero. Y al parecer por cuestiones de negocio terminaron dándose cuenta de la verdad. Tanto como Mike y el jefe de policía eran culpables, ambos con gente poderosa en la calle y también con dinero detrás. Todo eso para quedarse finalmente con el territorio de la droga en la ciudad. Cuando Jerry, el policía que estaba en la investigación de todo esto, se dio cuenta, supo que no iba a ser capaz con tantas personas corruptas al mismo tiempo y quiso intentar entrar mucho más al caso. La perrita intentando ser envenenada, John recibiendo amenazas de números desconocidos donde le decían que lo iban a desaparecer, y Jerry en la policía amenazándolo de que si seguía gastando tiempo en ese caso lo iban a despedir. Parecía que iba a ser imposible, hasta que finalmente llegó esto a oídos de varios departamentos asociados a estos estados y varios políticos de alto calibre, los cuales llevaban tiempo luchando y peleando contra las personas encargadas del tráfico en aquellas zonas. Luego de que pasaran varios meses, lograron despedir al jefe del departamento de la policía, pero se salieron de cierta forma con la de ellos porque escaparon a paraísos fiscales y borraron sus nombres y datos de los sistemas. Jerry, el oficial despedido, fue capturado en el aeropuerto por intentar evadir la policía, engañarla, ocultar evidencias, narcotráfico, corrupción policial, y fue sometido a 40 años de cárcel, mientras que el jefe del departamento hasta el día de hoy sigue siendo buscado por los federales. ¿Qué opinas de esa historia, querido panda? Demasiada acción para una perrita que estaba a punto de ser retirada de la policía y un hombre que pensaba tener una vida tranquila mientras vivía en el bosque, lejos de la ciudad, de los carros y la civilización. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Me regales tu me gusta sin respirar, te suscribas al canal y mira en pantalla las imágenes. Mira lo que pasa si tocas una de estas.